Paz y bendición en este día de reposo, apartado, santificado para Dios, tal como lo hizo Él mismo, que el séptimo día reposó, y como lo hizo su Hijo Jesús, como lo han hecho los apóstoles, los discípulos, la iglesia primitiva. Así también nosotros dedicamos un día en la semana para buscar el rostro de Dios, para orar, para interceder, para escudriñar las Escrituras, para leer su palabra. Así que les deseo paz y me da mucho gusto poder compartir nuevamente esta reflexión con todos ustedes. La reflexión que yo deseo compartir en esta mañana está referida al sacerdocio. Nosotros hemos hablado de cuáles son las revelaciones de nuestro ministerio. Le hemos llamado las 5 revelaciones de nuestro ministerio. Ustedes están viendo en su pantalla, en su celular, en su Smart TV o en su PC, en su laptop, están viendo la pantalla que refleja, que expresa las 5 revelaciones sobre las que nosotros trabajamos en nuestro ministerio pastoral. Estoy hablando en particular de una denominación o de una organización, estoy hablando del ministerio pastoral. Cuando me refiero a las revelaciones, son revelaciones para el ejercicio de nuestro ministerio pastoral. La primera revelación, el reino de Dios; segunda, el sacerdocio; la tercera, la morfología de la iglesia; la cuarta, el tabernáculo; y la quinta, las fiestas de Yahweh. Hemos estado hablando bastante sobre el primer punto, el reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de los diferentes grupos en relación con el reino de Dios, y hemos hablado de transformar a los simpatizantes y a los seguidores en discípulos, y luego a los discípulos en siervos de Dios. Eso lo hemos referido cuando hablábamos del reino de Dios, y también hemos hablado un poco, brevemente, sobre la forma de la iglesia neotestamentaria. Hemos hablado de los diferentes tipos de reuniones. No nos hemos adentrado demasiado en el funcionamiento de esas reuniones. Sí lo hemos dicho de alguna manera, pero no profundamente, principalmente en lo que más habla la Escritura, que es la reunión de los discípulos, la reunión de los santos, la reunión congregacional. No obstante, para ir completando el esquema de las diferentes revelaciones, me gustaría en esta mañana hablar con ustedes acerca de el sacerdocio. Dijimos que la revelación número 2 es el sacerdocio, y cuando dijimos sacerdocio, dijimos que vamos a estar hablando de un sacerdocio en ejercicio, no un sacerdocio nominal, no un sacerdocio jerárquico, sino un sacerdocio en ejercicio. En esta mañana me gustaría, en el tiempo que tengamos de reflexión, hablar acerca del sacerdocio en ejercicio. Probablemente me extienda un poco más de media hora, porque el tema da para un poco más de 2 horas, pero vamos a ir gradualmente llevándolo adelante. No quisiera tener que cortar el tema en algún punto importante y dejarlo inconcluso. Por eso ya mismo comienzo a desarrollar el tema. Lo primero que tenemos que tener en cuenta nosotros como sacerdotes del Dios Altísimo es justamente lo que acabo de decir: somos sacerdotes del Dios Altísimo. Algunos piensan que son sacerdotes de la congregación, son sacerdotes de la gente, son sacerdotes de una denominación, de una religión,
Sin embargo, las Escrituras nos dejan perfectamente claro que los sacerdotes son sacerdotes de Dios, no son sacerdotes de los hombres. Si bien su intercesión, su función está referida, está direccionada hacia los hombres, todo sacerdote es sacerdote de Dios. Tenemos que tener plena conciencia de esto, porque este es el principal aspecto del sacerdocio. Todo sacerdote le pertenece a Dios y todo sacerdote es siervo de Dios. Ustedes van a encontrar esto muy clarito en Éxodo capítulo 28, cuando son ordenados como sacerdotes Aarón y sus hijos. Si ustedes leen el capítulo 28, van a notar cuántas veces Dios mismo dice mi sacerdote o mis sacerdotes. Por ejemplo, en el versículo 1 dice, harás llegar, Dios está hablando, Yahweh está hablando como llega, está hablando con Moisés, y le está diciendo, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar y Tamar, los hijos de Aarón. Entonces, fíjense el detalle. Los elige para que sean sus sacerdotes. Dice, para que sean mis sacerdotes. Los sacerdotes son sacerdotes de Dios. Esto es clave, esto es muy importante porque aumenta nuestro grado de responsabilidad, aumenta nuestro grado de responsabilidad en el ejercicio de la función sacerdotal. No somos sacerdotes de una denominación, de una iglesia, de una religión, no somos sacerdotes de la gente, somos sacerdotes de Dios. Y esto implica muchísimo. Podríamos hablar media hora solamente de lo que implica ser sacerdotes de Dios. El hecho de ser sacerdotes de Dios nos obliga a tener sus características para el ejercicio del sacerdocio. Nos implica tener las características del sumo sacerdote del Padre. El sumo sacerdote de Dios es su Hijo Jesucristo. Ese es su sumo sacerdote. El sumo sacerdote que entró en su misma presencia, en el lugar santísimo en el cielo, en el tabernáculo del cielo, y roció sobre el altar del Padre su propia sangre. Ese es el sumo sacerdote de Dios. Nosotros no podemos aspirar ni siquiera atrevernos a decir que hemos sido constituidos sumos sacerdotes, porque hay un solo sumo sacerdote ante el Padre y es su Hijo Jesucristo, que entró en su presencia para rociar su propia sangre en propiciación por nuestros pecados. Por lo tanto, nosotros como sacerdotes del Dios Altísimo tenemos que tener sus características en el ejercicio del sacerdocio y tenemos que tener las características del sumo sacerdote, que es su Hijo Jesucristo. ¿Cuáles son esas características? El mismo Jesús dijo, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Todo sacerdote estaba designado en su función sacerdotal para ofrecer sacrificios. Sin embargo, el Padre, a través del Verbo, de su Verbo hecho carne, a través de Jesucristo, está elevando la vara. Está elevando la vara. Está diciendo, no alcanzan los sacrificios sin misericordia. Lo que yo quiero de un sacerdote, lo que yo quiero de mis sacerdotes, es misericordia y no sacrificio. Está haciendo Jesús referencia a Oseas 6:6. Allí en Mateo 9:13, que es el texto que acabamos de leer, está haciendo referencia al profeta Oseas. Y Jesús mismo tuvo esa característica: misericordia y no sacrificio, compasión por las personas hacia las cuales estamos ejerciendo nuestro sacerdocio de parte de Dios. Entonces,
Al ver las multitudes, Jesús, así en Mateo 9:36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces ahí vemos bien clarito cómo Jesús fue el sumo sacerdote. ¿Qué características tuvo Jesús como sumo sacerdote? Compasión. Por eso pudo decir el texto de Oseas, misericordia quiere Dios, misericordia quiere Yahweh y no sacrificio. A veces nos confundimos con estos aspectos. A veces llevamos nuestra función hacia el legalismo, hacia la forma, hacia el establecimiento de normas, los llevamos hacia el juzgar. Jesús tenía derecho de juzgar a las personas. Las personas estaban desamparadas, las personas estaban perdidas, las personas estaban desorientadas porque estaban lejos del Padre, porque estaban lejos de Dios, estaban lejos de Yahweh. Por eso estaban desamparadas, estaban perdidas, estaban desorientadas. Pero Jesús dijo, yo vine a buscar a las ovejas perdidas. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Fíjense qué interesante es la diferencia entre un juez y un sacerdote. Un juez juzga, un juez analiza el estado de la otra o de las otras personas y juzga y dicta sentencia, condena. Pero un sacerdote es una persona que pertenece a Dios y de parte de Dios ejerce misericordia, de parte de Dios ejerce compasión, tiene un corazón compasivo, por eso da misericordia, la misericordia que proviene de Dios. Esto es clave y con esto arranco este estudio para que esto sea el fundamento de todo el resto de lo que les voy a enseñar en la segunda visión de nuestro ministerio, que es el sacerdocio. Y hemos puesto como visión el sacerdocio de todos los creyentes y que todos los creyentes deberían ser sacerdotes en ejercicio. Entonces, ¿cuáles son las funciones de un sacerdote según la Torá, según el Antiguo Testamento? Las funciones de un sacerdote son ofrecer sacrificios. La primera, ofrenda a Dios para la expiación del pecado. Esos son sacrificios. Entonces, primero, ofrecer sacrificio, ofrenda a Dios por el pecado. La segunda, son ofrecer diversos tipos de ofrendas. La cuarta debería ser, la tercera, el servicio. La función de un sacerdote es el servicio. A veces nos olvidamos de esto, pero eso está clarito en las Escrituras. El mismo rey David había separado a los sacerdotes por clases, y cada clase le tocaba ejercer el servicio en el templo, en el lugar santo, cada semana del año. Eso fue lo que estaba haciendo el padre de Juan el Bautista, Zacarías, estaba ejerciendo el sacerdocio en el tiempo que le tocaba según su clase, allí en el lugar santo, ofreciendo incienso a Yahweh, ofreciendo adoración. Cuando le apareció en el lado derecho del altar del incienso, le apareció el ángel que le anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Entonces vemos el servicio en el lugar santo. El sacerdote está llamado por Dios y le pertenece a Dios para ofrecer servicio. La otra función sacerdotal es bendecir a la congregación. Bendecir a la congregación. Es muy claro que el mismo Yahweh le dictó la bendición sacerdotal con la que el sacerdote debía bendecir a la congregación. Ahí tenemos entonces en la Torá el modelo de bendición sacerdotal, porque una de las funciones de un sacerdote es bendecir a la congregación. Todo esto que está en la Torá y todo esto que son las funciones sacerdotales, vayan tomando nota, por favor, ustedes que
desgraban estas conferencias, estas charlas, estas conversaciones que tenemos Shabbat tras Shabbat, la desgraban y las desarrollan y las amplían. Tengan en cuenta que todo esto que estamos hablando de la Torá hoy es una función espiritual de los que quieren, de los que aspiran a ser sacerdotes del Padre, sacerdotes de nuestro Dios. Y la quinta función sacerdotal, y la vemos en Moisés vez tras vez, es interceder, intermediar entre el pueblo y Dios. Entonces, paso en limpio para los que anotan. Las 5 funciones principales de los sacerdotes, según la Torá, eran ofrecer sacrificios, ofrecer ofrendas, el servicio, bendecir a la congregación e interceder. Todo esto lo vamos a llevar a nuestra función sacerdotal, porque algunos dicen ya no hay más sacrificio por el pecado, y la verdad es que nuestro sumo sacerdote ofreció su propio cuerpo, derramó su propia sangre y fue inmolado y derramó su sangre y vertió su propia sangre, entró en el cielo para verter su propia sangre como sacrificio expiatorio por el pecado. No obstante, la función sacerdotal sigue conteniendo el ofrecer sacrificios. Y ustedes dicen, ¿ofrecer sacrificios por el pecado? Sí, ofrecer sacrificios por el pecado. ¿Qué haces como sacerdote de Yahweh cuando alguien en la congregación comete un pecado? ¿Qué haces como sacerdote? Decís, Cristo Jesús como sumo sacerdote ya ofreció el sacrificio por el pecado y ya entró y roció su sangre, así que el hermano que está en pecado que se embrome, que se muera, que continúe en el pecado. No hay una función sacerdotal que cumplir por los hermanos que cometen pecado, por los miembros de la congregación que están errados, que por falta de conocimiento, que por debilidad, por inmadurez, hacen cosas en contra de las instrucciones de Dios contenidas en las Sagradas Escrituras. Quiere decir que el ejercicio del sacerdocio sigue conteniendo las mismas funciones que contenía en el Antiguo Testamento, solamente que ahora son de un ejercicio espiritual, y a veces no tan espiritual porque hay que hacer cosas físicas, actitudes concretas, en el plano de lo material también. Así que no podemos seguir cometiendo el error del cristianismo de decir que todo está hecho y que como todo está hecho nosotros no tenemos que hacer nada. Porque Dios nos hizo reyes y sacerdotes y ejerceremos nuestro sacerdocio, no solamente en esta vida, aquí en la tierra, hasta el día que el Señor nos llame y pasemos de esta vida a esperar la resurrección en el día postrero para reinar con Cristo. Y estamos hablando de reinar con Cristo, sin embargo la Escritura no habla de reinar con Cristo. Habla de reinar y ejercer el sacerdocio. Quiere decir que ejercer el sacerdocio lo vamos a tener que hacer durante todo el milenio. Mientras que haya vida en esta tierra, estamos llamados a ejercer el sacerdocio. Yo no digo que vamos a ejercer el sacerdocio todos. Lo van a ejercer aquellos que quieran hacerlo. Como aquellos que están llamados a reinar. ¿Quiénes están llamados a reinar? Todos los cristianos están llamados a reinar. Pero la duda válida es si todos van a reinar, si todos se están preparando para reinar, si todos van a ejercer el sacerdocio, si todos se están preparando para ejercer el sacerdocio. Porque aquel que no conozca la ley, las leyes, los decretos, los estatutos, las ordenanzas del Padre con las cuales van a reinar, yo no creo que vayan a reinar. Es una opinión personal, no es doctrina. Lo mismo aquel que no desea ejercer el sacerdocio, que no lo desea ejercer, porque dice que ya Jesús fue el sacerdote, pero Jesús fue el sumo sacerdote. La palabra no dice que vamos a ser sumos sacerdotes. Ahora, debemos entrenarnos para ejercer el sacerdocio en el milenio, si es que lo queremos ejercer. Es muy interesante. ¿Todos los que asisten a las reuniones de la iglesia son sacerdotes? Es una pregunta para que ustedes reflexionen. ¿Todos los que asisten a las reuniones de la iglesia son sacerdotes? No pregunto si lo deberían ser.
según las Escrituras, sino si en realidad lo son. En mi opinión, todos los creyentes hemos sido llamados a ser sacerdotes de Yahweh, pero la realidad demuestra que no todos llegan a serlo. ¿Por qué? Porque no todos ejercen la función. Y no es una cuestión de denominación, no es una cuestión de nombre, no es una cuestión de título, no es un título universitario el sacerdocio. No es un cuadrito de un organigrama donde tenés el cargo jerárquico. Es una función. Entonces, ¿quién es sacerdote? Aquel que ejerce la función. Vemos en la Torá que Yahweh hizo una promesa a Israel, diciéndoles que ellos le serían un reino de sacerdotes, justamente, un reino de sacerdotes y gente santa, pero le dijo, ustedes van a ser un reino de sacerdotes y gente santa si cumplen una condición. Si escuchan mi voz y guardan mi pacto, dijo Yahweh. Si escuchan mi voz y guardan mi pacto. Eso ustedes lo van a tener en Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y en el 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santas. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Sin embargo, no todos ellos llegaron a ser sacerdotes, cumpliendo las condiciones que se requería para hacerlo. Entonces Dios tuvo que elegirse a sus sacerdotes, elegir a Aarón, como hemos leído en el primer versículo, a Aarón y a sus hijos y a toda la descendencia aarónica como sus sacerdotes, porque el pueblo que había sido llamado a ser sacerdotes de Dios y gente santa, no quiso cumplir las condiciones para llegar a hacerlo. No quiso ejercer la función, entonces Dios se escogió una familia sacerdotal. Finalmente, a partir del derramamiento del Espíritu Santo del día de Pentecostés, nuevamente se abre la posibilidad de ser parte de su reino de sacerdotes y gente santa. Pero aquí también, en la práctica, verificamos que no todos quieren cumplir las condiciones, quieren cumplir las funciones de ser un reino de sacerdotes y gente santa. Por eso no llegan a ser sacerdotes del Dios Altísimo. Esto es así porque en el reino de los cielos, en el reino de Dios, no existen clases sociales o clases de personas, estamentos dados por nombres de cargos en un organigrama jerárquico. No hay nombres de cargo. En un organigrama se pone en el cuadrito el cargo y el nombre de la persona que ocupa el cargo. Acá no hay en el reino de Dios cargos jerárquicos, sino que hay funciones que se deben cumplir. De la función que se está cumpliendo, emerge la denominación de quien ejerce esa función en relación con la misma. De la función surge el nombre, la denominación de la función en relación con la misma. Por ejemplo, vemos en Efesios 4:11 en adelante, que al que ejerce el apostolado, a los que ejercen el apostolado, a los que ejercen la función apostólica, se los llama apóstoles. A los que ejercen el ministerio profético, se los llama profetas. A los que ejercen el ministerio evangelístico, se los llama evangelista. Entonces, ¿quiénes son los evangelistas? Los que ejercen el ministerio evangelista. A los que ejercen el ministerio pastoral se los llama pastores y maestros. Entonces, el nombre no surge de un rango jerárquico, de una clase
sino que el nombre emerge de la función que cada uno está cumpliendo. Por eso dice que el mismo Jesús constituyó a cada uno de estos para que continúen el ministerio que él mismo ejerció en su ministerio terrenal. Me encanta que en el versículo 16 de Efesios 4 termina diciendo de quien, o sea, hablando de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ya vamos a volver sobre este texto. Por favor, los que están con la Biblia, márquense Efesios 4, 11 al 16, léanlo una vez, dos veces, tres veces, y vamos a volver sobre el 16 en particular, porque me gustaría ver el ejercicio del sacerdocio desde tres dimensiones. Por eso a este estudio le vamos a llamar las tres dimensiones de nuestro sacerdocio. Si quieren ponerle un título, las tres dimensiones de nuestro sacerdocio. La primera dimensión de nuestro sacerdocio es hacia la familia. La segunda dimensión de nuestro sacerdocio es hacia la congregación y la segunda es hacia el mundo. Lo voy a corregir y lo voy a ampliar. Voy a decir que, para que los que toman nota, la primera dimensión es hacia la propia familia. Porque algunos, para escudarse, se hacen los teólogos y dicen, no, la familia de la fe, la familia de Dios. No, no. Vamos a establecer claramente cuáles son las tres dimensiones de nuestro sacerdocio. La primera dimensión de nuestro sacerdocio es hacia la propia familia. La primera dimensión de nuestro sacerdocio hacia la propia familia. La segunda dimensión de nuestro sacerdocio es hacia la congregación de Yahweh, la congregación de Dios. La congregación de Dios en Cristo Jesús, el Mesías, el Rey de la congregación. Y la tercera dimensión de nuestro sacerdocio es hacia el mundo, hacia la propia familia, hacia la congregación y hacia el mundo. Y lo que deseo hacer en estas charlas es darle realmente qué significa, o por lo menos una introducción a lo que significa cada una de estas tres dimensiones. Me hubiera gustado dar hoy, si puedo llegar, a la dimensión de hacia la congregación, porque si realmente estoy ejerciendo un sacerdocio correcto hacia la congregación tiene que funcionar bien. Ahora, si en lugar de sacerdote me convierto en juez o me convierto en alguna otra cosa, la congregación no va a funcionar bien. Por eso me gustaría poder llegar a hablar un poco sobre el ejercicio del sacerdocio en la dimensión segunda, hacia la congregación. Pero no puedo llegar hacia la congregación sin empezar por la familia. No puedo llegar a la congregación sin empezar por la familia. ¿Vieron qué estructurado que soy en la manera de enseñarles? Soy muy estructurado en la manera de enseñarles, no le quepa duda. Les estoy enseñando todo en el orden correcto, para que ninguno tenga la excusa de equivocarse. El que se equivoque es porque no escuchó la enseñanza, o no le prestó atención, o no le dio importancia, pero todo lo que estoy enseñándole surge de la palabra de Dios. Todo lo que venimos enseñando en los últimos años, todo lo que enseñó mi padre espiritual, Martín Huesenac, durante 6 años salía de la palabra de Dios. Y todo lo que yo les he transmitido, aumentando la visión, la revelación, el conocimiento de la palabra, de sus enseñanzas, les he transmitido a todos ustedes, surge de la palabra de Dios. Si no, no tiene validez. Así que no puedo cambiar el orden. No puede ser sacerdote de la congregación de Yahweh aquel que no es sacerdote de su primera congregación, que es su propia familia. Como así tampoco puede ser un sacerdote para el mundo aquel que primero no fue sacerdote de su propia familia y sacerdote de la congregación. El orden es ese. A veces vamos a la iglesia a querer hacer lo que no somos capaces de hacer en nuestro propio hogar. Es como aquel jefe que es un déspota en la empresa
es un déspota en el negocio, tratando a los empleados despóticamente, con autoritarismo, y siempre decimos, aquel que hace eso es porque en su casa es un dominado. Entonces se cobra con los empleados. No sé si será así o no será así, pero lo concreto es que en la iglesia el que no puede ejercer el sacerdocio en su propia familia está inhabilitado para ejercerlo en la congregación. Tiene que empezar por el principio. El mismo Jesús tuvo que empezar por el principio. Jesús empezó a predicar el reino, el evangelio del reino de los cielos en Capernaum. En Capernaum. Después de haber pasado las 3 tentaciones, de haber sido llevado por el Espíritu Santo, el Ruaj del Padre, haber sido llevado al desierto para ser tentado, de haber vencido las tentaciones, él fue a Capernaum y empezó a predicar el evangelio del reino, pero el Espíritu Santo no se lo permitió, dijo hay que empezar por casa. Por eso tuvo que ir a Nazaret. Por eso vino a Nazaret, donde se había criado. Y el día de reposo, conforme a su costumbre, entró en la sinagoga y se le dio el libro del profeta Isaías y leyó, y levantándose leyó, el Espíritu de Yahweh está sobre mí, el Ruaj de Yahweh está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, porque me ha ungido para predicar el evangelio del reino de Dios. Hasta el mismo Jesús tuvo que empezar por casa. Así que, queridos pastores, nadie va a ejercer el ministerio en la congregación, el ministerio sacerdotal, el sacerdocio, si primero no ejerce el sacerdocio en su propia familia. Por eso vamos a empezar en orden. La primera dimensión del ministerio sacerdotal es, de la función sacerdotal, es la familia, el sacerdocio en la propia familia, la segunda es en la congregación de Yahweh y la tercera es en el mundo. Cada hombre de Dios, vamos a empezar por el primero, hacia la propia familia. Cada hombre de Dios en la Torá fue el sacerdote de su propia casa. Busquen Pentateuco, Torá, y miren que cada hombre de Dios en la Torá fue el sacerdote de su propia casa. Fue el responsable de su propia familia ante Dios. Fue el responsable de su propia familia ante Dios. De modo que, aún al borde de su propia muerte, cada uno de ellos bendijo a cada uno de sus hijos en el nombre de Yahweh, de tal manera que Dios mismo respetó y cumplió la bendición sacerdotal que cada patriarca emitió sobre sus hijos. Dios mismo respetó la bendición sacerdotal de cada uno de ellos. La bendición de Abraham sobre Isaac, la bendición de Isaac sobre Jacob, la bendición de Jacob sobre cada uno de sus 12 hijos y la bendición de Jacob sobre Efraín y Manasés, los hijos de José. Dios respetó cada una de las bendiciones sacerdotales dadas por sus siervos, ejerciendo el sacerdocio sobre su propia familia. Y Dios honró la bendición que impartieron sobre su propia familia. En todas las iglesias de los santos, porque la Biblia lo llama así, búsquenlo en su concordancia, en todas las iglesias de los santos, el hombre continúa siendo el sacerdote de su hogar. En todas las iglesias de los santos, busquen en la concordancia, el hombre continúa siendo el sacerdote de su hogar. Tiene una responsabilidad sacerdotal sobre su esposa y sobre sus hijos. En particular, en relación con su esposa. Las escrituras son claras al establecer que ellos son quienes deben enseñar las cosas sagradas a sus esposas. Vuelvo a repetir esto porque muchos no lo han entendido, principalmente los cristianos de hoy día. La función sacerdotal se comienza en casa a ejercer sobre la esposa y los hijos
y en particular, refiriéndose a la función sacerdotal del hombre, del esposo sobre su esposa, las Escrituras son muy claras, estableciendo que ellos, o sea, los esposos, deben enseñar a su esposa todo lo que tiene que ver con las cosas sagradas, con la Torá, con el funcionamiento de la iglesia, con el orden de Dios, de responsabilidad de los hombres, enseñarlo a sus esposas. Ya que según la Torá, según las Escrituras, las esposas les están sujetas a ellos, dependiendo del ejercicio de su sacerdocio como sacerdotes de la familia. Porque si no, ¿qué sentido tiene la sujeción? Sujeción significa sumisión, sinónimo. Entonces, ¿para qué una esposa va a estar sumisa, sometida a su esposo? Si no es para que el esposo de parte de Dios, ejerza el sacerdocio sobre su esposa, aún enseñándole las cosas que tienen que ver con el funcionamiento de la congregación y del reino de Dios. Está raro lo que estoy diciendo, porque para algunos lo escuchan por primera vez en su vida. Siempre pensaron que era otra cosa. Pero escúchenlo bien de las Escrituras. Escúchenlo bien de 1 Corintios 14, 33 al 35. En el segundo párrafo del 33, que es donde debería estar el numerito del versículo, está mal el número del versículo ahí. Entonces el numerito debería estar acá. Dice, como en todas las iglesias de los santos. ¿Vieron cómo empecé a decirles esto? Como en todas las iglesias de los santos. Como en todas las congregaciones de los santos. Como en todas las iglesias de los santos, ¿qué cosa? Vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¿Qué son las congregaciones? La congregación, la reunión de los discípulos, donde se reúnen los discípulos. Entonces dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, que estén sujetas como también la Torá lo dice. Y si quieren aprender algo, y si tienen alguna duda, sobre algo que establecen las Escrituras, sobre algo del funcionamiento de la iglesia, sobre algo del reino de los cielos, sobre algo de lo que Dios dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Esto es un texto de sacerdocio, no es un texto de inhibición, inhibitorio de que la mujer pueda hablar, como algunos dicen, no, porque no puede hablar, no puede hablar. No está estableciendo eso. La hermenéutica correcta de este texto es que el hombre debe ejercer su sacerdocio en primer lugar en su casa y dentro de su casa en primer lugar con su esposa. Es sacerdote de Dios para con su esposa y es responsable de enseñar las cosas sagradas a la esposa. Por eso establece esta sujeción de la esposa a su sacerdote. El problema es cuando el sacerdote no quiere ser sacerdote en su casa. Eso es otro tema. Pero la palabra lo está estableciendo muy claramente. El modelo por eso es tan fuerte la Escritura. Por eso es el Ruach, el Espíritu Santo, inspirando la Escritura, es tan fuerte, tan terminante, porque está estableciendo claramente el sacerdocio del marido sobre su hogar. El primer sacerdocio es sobre el hogar. El modelo del sacerdotal del marido es muy fuerte en la enseñanza bíblica. Ningún hombre ni ninguna mujer puede torcer, a ver lo que les digo, ningún hombre ni ninguna mujer puede torcer algo establecido con tanta claridad en las Escrituras. Esto es que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza de todo varón y el varón la cabeza de la mujer, lo cual constituye un verdadero sacerdocio. ¿Quieren el texto? Obviamente.
Efesios 5, 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Qué bueno que es la sabiduría de Dios al inspirar la Escritura, que no pierde ni siquiera un detalle, ni una tilde, ni una jota de las Escrituras pasará hasta que todo se haya cumplido. Quiere decir que nada está escrito ahí por casualidad. Por eso dice en todo. Ahora, el otro texto de 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hace falta leerlo 4 o 5 veces y memorizarlo. El problema con que nos encontramos con mucha frecuencia es que los cristianos quieren ser sacerdotes en la congregación, pero no quieren ser sacerdotes en su propio hogar. En la congregación quieren tener liderazgo y autoridad, pero no comenzaron con su propia congregación, que es su propia familia. Vemos muchos hombres que no son sacerdotes de su propia familia y pretenden serlo en la familia de otro. Pero lo peor es que la familia de ese otro es la familia de Dios. No son sacerdotes en su propia familia y pretenden serlo de la familia del Dios Altísimo. Esto, como mínimo, es una falta de respeto y de temor a Dios. Como mínimo, falta de respeto hacia Dios y falta de temor a Dios. No ser sacerdote en mi propia familia y querer serlo en la familia de Dios. Es una falta de respeto. Hombres que han despreciado la mesa familiar de cada día. Repito, hombres que han despreciado la mesa familiar de cada día. No estoy hablando de un día a la semana. La mesa familiar es una obligación para cada día. Y hay hombres que han despreciado la mesa familiar de cada día. Y también han despreciado la cena familiar del Shabbat. No solamente han despreciado la cena de todos los días, en familia, en armonía, en paz, ejerciendo su sacerdocio. Cada día. No estamos enseñando. ¿Saben por qué damos énfasis en el ministerio a la cena familiar del Shabbat? Para empezar por algo. Para empezar por algo. Porque hay familias que no tienen ni una sola cena familiar durante la semana. Entonces estamos empezando por una punta, por algo que es tradición del pueblo de Dios. Tradición del pueblo de Dios. Ah, pero esta tradición no está en la Torá, no está en la Biblia, lo estoy buscando en la Biblia, entonces no lo tenemos que hacer. Tienen un problema los que están buscándole la vuelta a lo que Dios ha establecido. A lo sano que Dios ha establecido. El sacerdocio tuyo, en tu casa, en tu familia, sí está en la Torá, sí está en la Biblia. Entonces muchos hombres han despreciado no solamente la cena o la mesa familiar alrededor de la cual se junta toda la familia para compartir la comida, el diálogo, la armonía, el amor, la paz, sino que también desprecian la cena familiar de Shabbat. Algunos comienzan a argumentar que la cena familiar de Shabbat no es bíblica. Entonces prefieren juntarse con otros hermanos para tener la cena de Shabbat, en lugar de estar con la propia familia. Entonces llaman a otros, se juntan con otros, la vamos a pasar a tu casa, a mi casa, vengan para acá, vamos para allá. Les resulta más fácil juntarse con otros hermanos para cenar en el día de reposo, para hablar tonterías y divertirse, que ejercer el sacerdocio en su propia familia. Es que ser el sacerdote de la propia familia requiere cosas. En primer lugar, requiere ejercer la función sacerdotal. Esto es, en primer lugar, tener autoridad moral para ejercer la función sacerdotal. ¿Saben lo que es la autoridad moral, no? Requiere tener autoridad moral con la propia familia para ejercer el sacerdocio con la propia familia en la cena familiar del Shabbat. ¿Qué quiere decir tener autoridad moral? Tener un buen testimonio para con los suyos,
Esto excluye de plano el doble mensaje de predicar una cosa y vivir otra cosa. Y ese es un gran problema para muchos hombres, con su propia familia, con sus propios hijos. También requiere disciplina. Ejercer el sacerdocio en la cena familiar del Shabbat y en la mesa familiar de cada día también requiere disciplina y esfuerzo. ¿Por qué? Porque para criar a sus hijos en el temor de Dios requiere disciplina y esfuerzo. Para amar a su esposa y a sus hijos y edificar a la familia en amor requiere disciplina y esfuerzo. Se vuelve a verificar entonces que no todos son sacerdotes, porque sacerdote es quien ejerce el sacerdocio. Eso en relación a la familia. Me gustaría completarla ahora, hoy, ya que estamos con este tema, o por lo menos hacer la introducción en el ejercicio de nuestro sacerdocio hacia la congregación. Vemos en el versículo 16, ahora voy a hablar ejercicio de sacerdocio hacia la congregación. Vemos en el versículo 16 que ya leímos, de Efesios 4, 16, que ténganlo ahí, yo les digo que lo tengan marcado, que la edificación de la iglesia es en amor. La edificación de la iglesia es en amor, pero para eso se requiere, a ver, ¿tienen el versículo ahí? Bien, la edificación de la iglesia es en amor. Es en amor. Yo se los voy a leer porque por ahí alguno no lo tiene ahí a mano. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, la edificación de la iglesia es en amor, pero para esa edificación en amor se requiere primero que todo el cuerpo, lo dice el versículo, mírenlo, que todo el cuerpo esté bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Y aquí el gran secreto entonces, que todos los miembros del cuerpo hagan que el cuerpo funcione bien arreglado y unido. Que todos los miembros del cuerpo hagan que todo el cuerpo funcione bien concertado, bien arreglado y unido, ayudándose mutuamente. Esto constituye un verdadero ejercicio sacerdotal. Esto significa que el sacerdocio se debe ejercer. No se puede ejercer el sacerdocio hablando mal los unos de los otros, en habladurías vanas y en chismes. ¿Cómo ejerzo el sacerdocio de esa manera? Porque el sacerdote es un intercesor ante Dios, no es un juez. El sacerdote es un restaurador. El sacerdote es un reconciliador. A ver, vuelvo a decir. El sacerdote es un restaurador. El sacerdote es un reconciliador. Tiene el ministerio de la reconciliación. Por lo tanto, es un intercesor, no es un juez. A ver, Jesús lo dijo bien clarito. Jesús dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Para qué uso mis palabras? ¿Para edificar o para destruir? Porque Jesús lo dijo muy claro en Mateo 12, 35 al 37. En el 36 dice, mas yo digo, dice Jesús, que de toda palabra ociosa o vana, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por lo tanto, nosotros estamos puestos en la congregación de los santos para edificación. ¿Quién se equivocó? ¿Qué otro miembro del cuerpo? ¿Qué
¿Qué otra piedra viva edificada para morada de Dios por el Espíritu, parte del templo santo para morada de Dios por el Espíritu? ¿Qué otra piedra viva se equivocó? ¿Qué otro miembro del cuerpo cometió un error? ¿Qué otro está errado? No cometió un error. Está caminando erradamente. Viene equivocándose. ¿Y yo como sacerdote qué tengo que hacer? ¿Empezar a hablar palabras ociosas? Porque aquí lo dice. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Cuál es mi función sacerdotal? ¿La palabra ociosa? ¿Soy un juez o soy un sacerdote? Lo primero que va a tener que definir cada cristiano en cada congregación es si es un juez o es un sacerdote. Porque si es un juez, comienza a juzgar, a descalificar, a decir lo que está mal. Ahora, si es un sacerdote, empieza a interceder, empieza a ofrecer sacrificio, empieza a restaurar, empieza a reconciliar. Esto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque muchas congregaciones se han convertido en clubes. ¿Qué quiere decir que se han convertido en clubes? Que llegan a un nivel de crecimiento donde tienen ya definida su masa de miembros, su población, su muestra poblacional, su masa de miembros del cuerpo. Miembros del cuerpo, discípulos de Cristo, creyentes, redimidos por la sangre de Cristo, piedras vivas, que forman el templo espiritual para morada de Dios por el Espíritu, discípulos, congregación de los santos. Ya está, estos son la congregación. Pero al perder de vista el ministerio sacerdotal hacia la propia congregación y fundamentalmente hacia el mundo, se convierten en un club, se quedan ahí y de tanto estar juntos, inactivos, empiezan a hablar palabras ociosas. Por eso Jesús dijo palabra ociosa, palabra producto del ocio, palabra producto de no estar cumpliendo la función sacerdotal, ni en la familia, ni en la congregación, ni hacia el mundo. Ya la iglesia no crece más, ya no se cumple más la gran comisión, ya no se piensa en la mutua edificación. Ahora empezamos a verle los defectos a los hermanos. Aquel no sirve porque tal cosa, aquel no sirve porque es rebelde, aquel porque es un pecador, aquel porque no se quiere ajustar a la Torá, aquel, y entonces empezamos a pretender que todos los que recién entran a la congregación estén plenamente ajustados a la Torá, cuando hay gente con 20 años de creyentes que todavía no ajustan su vida a la Torá. Principalmente los que se dicen ser sacerdotes, que ni siquiera son sacerdotes en su propia familia. Entonces empezamos a juzgar. Aquel es un niño espiritual, aquel ve que tiene debilidades, aquel no entiende lo que le enseñamos, aquel no entiende tal cosa, aquel sigue en tal otra, aquel tal otra cosa, y así dejamos de ser sacerdotes y nos convertimos en jueces y empieza a salir de nuestra boca palabra ociosa que destruye. Y vamos a dar cuenta por esas palabras ociosas. Dejan de salir palabras de nosotros de edificación, palabras de pacificación, palabras de edificación fundamentalmente. Al que está equivocado le vamos a decir que está equivocado. Al que está cometiendo un pecado le vamos a decir que se aparte del pecado. Pero a ninguno lo vamos a descalificar y a descartar de la familia de Dios. ¿Saben por qué no lo vamos a descartar de la familia de Dios? Porque no estamos hablando de nuestra propia familia. Estamos hablando de la familia de Dios. ¿Quién soy yo para descartar a alguien de la familia de Dios? Y encima, si yo soy de Dios, como leíamos en el primer versículo, soy un sacerdote de Él, y mi función no es descartar gente de su familia, sino reconciliar y restaurar gente dentro de su propia familia, es una función de edificación. En la congregación del Señor debemos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. He hecho esta pequeña introducción de este punto y creo que es interesante escucharme que termine de desarrollar este punto. Hoy no me da el tiempo porque ya estoy cerca de la hora, de una hora, cuando la propuesta era media hora. Pero creo que valía la pena por lo menos hacer la introducción al tema.
Este tema lo voy a completar el próximo Shabbat, el próximo sábado a las 10 de la mañana. Lo voy a completar. Pero tengan en cuenta lo que hemos hablado hasta ahora, que ya es alimento sólido para cada uno de ustedes. Es alimento sólido. Y he hecho la introducción, al tema de ejercer el sacerdocio hacia la congregación y me falta hacia el mundo. Así que yo les agradezco la paciencia y porque he hablado más que lo que hablo habitualmente. Y también les voy a hablar en el próximo Shabbat, es cómo ejercemos ese sacerdocio, cómo confluye el ejercicio del sacerdocio hacia la familia, hacia la congregación y hacia el mundo. Así que los bendigo en la paz y el amor de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que sean llenos de su Espíritu, ahora y siempre, para que el Señor haga revelación su palabra en sus corazones y en sus mentes, para que ejerzan el ministerio sacerdotal tal como Él lo ha establecido y lleguen a ser sacerdotes del Dios Altísimo.